Vamos a trabajar un poquito más con nuestro archivo este que veníamos haciendo de los tornillos, ¿sí? Los tornillos y las tuercas. Eh, el tema que tenemos todavía no resuelto, si bien la parte de la iluminación, si acá activamos el render dentro de la viewport, ¿no? La parte de la iluminación y los materiales está ya bastante pronta, ¿no? Se podría seguir trabajando, pero está logrando un resultado interesante. Uno de los puntos que nos queda es el hecho de que como el entorno, ¿no? O sea, como el fondo de la escena es de un gris plano, ¿no? Un gris oscuro plano, el entorno en general, no hay nada interesante que se refleje sobre estos elementos cromados, salvo donde se refleja la textura de la madera, ¿no? Pero si se fijan en el resto, ese fondo gris que se ve acá, acá, ¿no? En esta parte, ¿sí? En todos estos elementos, no colabora mucho con el realismo de la imagen que estamos produciendo, más allá de que la iluminación pueda seguirse mejorando, ¿no? Recuerden que acá para que las pasadas de previsualización se hagan rápido, yo tengo limitada la parte de iluminación global, ¿no? A una configuración bastante baja en esta zona. Más adelante vamos a hablar un poco más de esto, para que el tiempo con el que se refresca la imagen sea rápido, sea eficiente. ¿Sí? Eh, Nosotros podemos cargar en Blender, ¿sí? Como la mayoría de los programas que funcionan para generar este tipo de infografías, una imagen que funcione como entorno. Podemos cargarla simplemente como una imagen de fondo, sin que participe mucho en el resultado efectivo del render. O podemos cargarla como una textura de entorno, ¿sí? Para eso, si queremos hacer un entorno que no sea homogéneo, ¿tá? Podemos elegir una textura de este tipo. Hay dos tipos básicamente, ¿tá? Tenemos por un lado esta, que es la que vamos a estar usando, ¿sí? Que es una textura de entorno, ven que es una imagen de un entorno esférico, ¿sí? Que está deformada porque es como si proyectáramos, ¿no? Toda esta habitación, si pusiéramos una esfera cromada en el medio de esta habitación y pudiéramos capturar lo que esa esfera refleja, ¿sí? Para después desplegarlo en horizontal, tendríamos este resultado deformado, como si fuera un planiferio, ¿no? La deformación que tiene un planiferio. Este tipo de proyección es una de las posibilidades, ¿tá? Después tenemos otro, por ejemplo, que tiene un aspecto diferente. Eh, Esto es para entorno. Que funciona más de esta forma. Ahí acá teníamos un ejemplo en donde se puede ver claramente esto. Acá. ¿Sí? O sea, es otra proyección del mismo tipo de textura de entorno. ¿Sí? Esta sería la proyección en formato mirror ball, ¿no? En una bola de espejos. ¿Sí? Y esta otra que yo les estaba mostrando recién es una X rectangular. ¿Tá? Así es como las llama Blender. Cualquiera de las dos, ya sea una de estas o una de estas, es válida para trabajar en este caso. Nosotros tenemos una de estas, ¿tá? Pero se podría trabajar con una de este otro tipo. Nosotros podemos hacer que esta imagen intervenga en nuestro render, ¿sí? Para lograr que el entorno no sea simplemente un espacio infinito gris. Y eso de hecho va a hacer que las reflexiones mejoren y le va a dar un realismo mayor, ¿no? Un efecto de realidad mayor a nuestro producto final, a nuestra imagen final. Para agregar esa textura de entorno, ya sea una mirror ball o una X rectangular, tenemos que venir a nuestro panel del mundo, a nuestra ventana, ¿no? La ventana de propiedades, al mundo, que es una esferita como en tonos de azul, y activar
siempre y cuando estemos en cycles, ¿no? En el render básico, en el interno de Blender funciona de otra manera. Activar acá Use Nodes. Ahí va. Y acá tenemos nuestro nuevo elemento, ¿sí? Vamos a hacer que dentro de nuestro background, ¿sí? Dentro de nuestro fondo, carguemos no una image texture, sino una environment texture, que nos va a dar algunas opciones un poco distintas, ¿sí? O sea, pinchando en este puntito, en el de color, vamos a environment texture. Y ahí vamos a tener que navegar, no se asusten que esto es simplemente que no hay ninguna textura cargada, ¿tá? Vamos a tener que navegar para cargar una textura que sea válida para lo que a nosotros nos interesa, pinchando ahí en Open. Vamos a ir a donde está cargada esta textura, en esta carpeta, acá. Una vez que ubicamos la imagen, esta es la X rectangular que yo les estaba mostrando recién en esta ventanita de Photoshop. Seleccionamos la imagen, le damos a abrir y ahora se va a empezar a actualizar el render con la nueva imagen del entorno. Ven que no se ve en el campo visual de la cámara, pero se va a aparecer por acá atrás. Y si se fijan, los reflejos en los elementos cromados van a empezar a tomar tonos bastante más reales, por más que esto es una previsualización y no tenemos el resultado final. No, ahora esto no es un gris plano, sino que tiene otros matices que son justamente los matices aportados por la imagen. ¿Está? No solamente ese entorno sirve para hacer que las reflexiones se vean más creíbles, vieron que acá el granulado no ayuda, ¿no? Se hace perder un poco la precisión. Podemos de repente sobre el final hacer un render con más pasadas. ¿Ah? Pero puntualmente acá lo que queremos ver son los dos tipos de los que yo les hablaba recién, acá. ¿Sí? Vieron que está X rectangular y mirror ball, bola de espejo, ¿sí? Bola espejada. En este caso nos sirve X rectangular. Fíjense en esta zona cómo cambia la proyección si le ponemos mirror ball, ¿no? Se deforma la textura con respecto a cómo estaba proyectada anteriormente. Podría dar resultado igual, ¿no? Porque los colores irregulares siguen estando, pero esta textura particularmente está pensada para funcionar en el formato X rectangular, ¿sí? No en mirror ball. Y otro agregado que le podemos hacer a nuestro proceso es cambiar acá la intensidad. ¿Está? En donde dice Strength. Esto hace que el color de la imagen también ilumine el modelo. O sea, va a aumentar la iluminación global y a cambiar, ¿no? Fíjense el resultado que tenemos acá. Si yo voy a la intensidad y le pongo 3, por ejemplo, van a ver que al actualizar el render, la iluminación, al tomar más fuerza los colores, ¿no? Y la intensidad, el render va a quedar mucho más quemado, ¿sí? O sea que ese elemento de entorno puede tomarse también como una fuente de luz indirecta, si se quiere. ¿Sí? Normalmente, sobre todo cuando las reflexiones importan, acá como estamos trabajando a pequeña escala, importa más que nada para la reflexión superficial que no sea tan pareja como la que teníamos previamente, ¿no? Y dé una sensación de entorno más real, ¿tá? Pero cuando estamos necesitando, ¿no? Tanto reflexión como iluminación global agregada, es importante empezar a manejar las propiedades del botón del mundo acá, ¿sí? Del panel del mundo, para definir el funcionamiento del entorno. Acá de repente me queda muy quemado con 3, vamos a dejarlo en 1. ¿Sí? Y ya tenemos este mapa entonces, ¿sí? Funcionando como un mapa de entorno. Lo importante es que más que nada tenga contrastes, ¿no? Y zonas en donde haya diferentes colores para proyectar diferentes efectos sobre los elementos que reflejen en el render, ¿no? Acá estamos actualizando, se está actualizando, está haciendo la pasada final, ¿sí? De esta previsualización.
Y ahí los reflejos entonces, de la misma manera que los planos, ¿no?, de luz que habíamos creado, que también está bueno que se reflejen sobre los objetos, es importante ver que el entorno no es 100% homogéneo como cuando pasa cuando tenemos solamente un color.